Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo tienen en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, dialoga con Rafael Gariano, profesor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y la UNIPE. La idea es conversar un poco en el contexto de la pandemia, aprovechar tu oficio de historiador y pensar esa pandemia, el COVID, en la mirada larga del historiador, de lo que esta pandemia rememora de otras pandemias mundiales y argentinas, y qué desafíos abre en términos de dificultades, por supuesto, pero también de oportunidades en un contexto mundial muy particular, ¿no? Como el que estamos viviendo, en el que hay una crisis ya en ciernes que tiene unos cuantos años, y si uno lo miraba un poco más a mediano plazo, incluso estamos como en una fase de baja del capitalismo, ¿no? De la economía capitalista. ¿Cómo lo ves? Bueno, Adrián, me parece en principio que en toda pandemia hay un efecto de detonación de capas y capas de historias previas, lo que llamaríamos resonancia en historia. ¿Qué resonancias porta una pandemia que, como la que estamos atravesando, es de naturaleza global, acelerada por las tecnologías de comunicación? Ahora, históricamente, las pandemias han sido fenómenos disruptivos que han traído a la memoria todas las otras disrupciones de fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, cataclismos varios, epidemias anteriores, y por lo tanto nunca ninguno de estos fenómenos se instala, se inscribe en una situación neutra u original, sino que porta todas las memorias del pasado y las actualiza, las detona, las hace visibles las contradicciones, las desigualdades, los racismos silenciados, las enfermedades preexistentes con las que se combina. Siempre las pandemias no son puras, son híbridas, están mezcladas con las enfermedades preexistentes. Eso puede corroborarse históricamente con las sucesivas epidemias que sufrió el mundo y sobre todo nuestro país en el siglo XIX y en el XX. Uno puede hacer la cuenta. Epidemias de cólera del año 1869, 1869, 68, 69, arrojó 3.000 muertos. La fiebre amarilla de 1871, bueno, 14.000 sobre una población de apenas 300.000 personas. ¿Qué decir de la gripe española del año 18-19, que en nuestro país alcanzó la cifra de 35.000 personas fallecidas? Y más cerca nuestro, la enfermedad de la poliomielitis en el 1956, que afectó enormemente la vida de jóvenes y niños. En todos los casos, las epidemias, las enfermedades infectocontagiosas, endémicas o pandémicas, arrojaron como derivaciones que pronto se transformaron en políticas públicas o saberes del Estado. Por ejemplo, las epidemias de cólera del siglo XIX favorecieron todos los sistemas de alcantarillado y de mejora de las
de todas las obras sanitarias y cloacales que el país necesitaba y difería en su terminación y en su inicio también. La fiebre amarilla produjo un nuevo urbanismo, un desplazamiento interno de las poblaciones del sur al norte de la ciudad. En fin, qué decir de la fiebre, de la gripe española del 18 y del 19, en el año en que se produce la reforma universitaria de Córdoba del 18. Allí, bueno, efectivamente, el primer gobierno democráticamente elegido de Hipólito Yrigoyen toma conciencia de la terrible desigualdad regional del país, porque obviamente que la gripe española afecta desigualmente a la Argentina, provocando verdaderas tragedias poblacionales en todo el centro y norte del país. Había una provincia en esa época que ya no existe, que se llamaba Los Andes. En el año 18, esa provincia de Los Andes tuvo enfermos de la influenza, de la gripe, 4 de cada 5 pobladores. La capital era San Antonio de los Cobres, hoy sería una región, un departamento de Salta. Pero quiero decir, la magnitud en el que, y en esa provincia de los Andes, que es una provincia argentina, no había un solo médico, ni un solo hospital. Es importante reconocer que la capacidad de curar que las personas con la que hoy nos representamos, la posibilidad de recuperarnos de las enfermedades y de las epidemias, reporta a la cantidad de saberes que el Estado tiene, acumula a través de su sistema científico y tecnológico. La expectativa de vida, cuando sucedió la gripe española en la Argentina de 1918, era de 50 años. Hoy supera en un 50% esa expectativa de vida en la Argentina. 100 años después, la Argentina tiene una expectativa de vida en un 50% superior a esa fecha. Es decir, que en 100 años aproximadamente, la cantidad de saberes científicos y tecnológicos que el Estado ha generado a través de sus políticas públicas y sus instituciones de investigación, produjo efectos de esa naturaleza importantísimos y centrales. Es importante recordarlos en este momento. No sé si me aproximo a tu inquietud, Adrián. Absolutamente, sí, sí. Creo que es interesante lo que vos decís de que son híbridas, ¿no? De que portan o exacerban un montón de cuestiones que estaban presentes, para muchos enormemente visibles, pero también para una enorme cantidad de gente invisibilizada, ¿no? El racismo, decías vos, las desigualdades, podríamos decir, la enorme pobreza y fragilidad de las condiciones de vida en la Argentina de hoy, ¿no? Donde una cosa es contar la cantidad de pobres, la cantidad de indigentes, y otra cosa es ver cómo eso golpea de lleno en un momento de fragilidad sanitaria, ¿no? Entonces, hay como para muchos una toma de conciencia de, como decís, por un lado, el crecimiento de la esperanza de vida, la mejora, y por otro lado, la fragilidad en la que se construyó, la que se construyeron esas mejoras, ¿no? Y cómo eso todavía, al menos en la Argentina, es una deuda enorme con una gran parte de la población. Hay algo ahí todavía sobre lo cual remediar y pensar, ¿no? ¿Cómo ves en ese proceso que vos marcabas la situación de la Argentina de acá en adelante? Y si querés nos metemos también con el sistema educativo. O sea, ¿cómo uno podría pensar que la pandemia abre oportunidades, además de dejar un montón de cosas tristes y desagradables como las que uno ve a diario, ¿no? Las muertes, etc.? Sí, uno podría pensar en el término derivaciones.
¿qué derivaciones son posibles pensar? Yo creo que hay una constelación de derivaciones posibles. Empezaría por las más materiales, para ir a las más intangibles posteriormente. Pensaría primero en la arquitectura escolar. Hay un desafío a construir escuelas que articulen salud, alegría y estudio en espacios amigables. En las epidemias anteriores también hubo una renovación de la construcción escolar. Y yo creo que con todos los saberes arquitectónicos, las capacidades de diseño y, por cierto, los intereses conocidos de los estudiantes y de sus familias y de las comunidades, se pueden construir nuevas escuelas que den cuenta de una lectura atenta a lo que nos ha sucedido por tener escuelas que han tomado distancia históricamente en todos los sentidos. Distancia entre los cuerpos, distancia entre la escuela y la comunidad. Yo creo que estamos como expectantes a una arquitectura que rompa esas distancias, que converse con los cuerpos desde nuevas concepciones de libertad y también se funda, se capilarice con la comunidad local. Es decir, que vamos hacia una arquitectura, aspiramos a ir hacia una arquitectura que baje paredes, muros, en fin, que los espacios de aprendizaje estén áulicos, que estén abiertos, que estén con otra apertura, que esa misma apertura sea una apertura mental y emocional para chicos y docentes. Es decir, se puede planificar y desarrollar con la comunidad local esas nuevas escuelas. Yo creo que ese plano de las materialidades es bien importante, porque en el viejo higienismo también en el siglo XIX se hizo una revolución en la construcción de las escuelas. Y yo creo que estamos en condiciones, por todos los saberes acumulados, de ir hacia una arquitectura escolar que dé cuenta de una vida segura, sin riesgos, en la que haya un gusto por ir a la escuela, por su entorno, por su arquitectura, por su, en fin, por el modo de habitarla, de un modo seguro y saludable al mismo tiempo. Hay también, combino un poco lo material con lo intangible, hay una necesidad de construir archivos escolares de la memoria que hemos tenido por las experiencias que estamos atravesando. Es decir, las escuelas pueden, y lo han tenido en el pasado, pero lo han discontinuado, archivos escolares donde se registre la memoria de esta experiencia histórica. Que haya en escrituras, en videos, en historia oral, registros de cómo fuimos atravesados, estudiantes, familias, docentes, comunidad local, esta experiencia. Y la escuela es un reservorio de ese archivo, de esa memoria. Porque realmente si hoy queremos ir a estudiar qué pasó con la memoria de las anteriores epidemias o pandemias o enfermedades colectivas, las escuelas no tienen memoria, no tienen registro de eso. Y me parece que este es el momento de organizar archivos escolares abiertos a esa sensibilidad de que la memoria colectiva es importante y la institución escuela es el lugar apropiado para llevarlo adelante. También usaría el término de resiliencias comunitarias, es decir,
que el archivo permita construir fortalezas que no teníamos previamente. Resiliencias comunitarias, resiliencias locales. Otro tema que es una derivación posible, tentativa, es aquel que se vincula con el cambio de rituales. Algo habíamos comentado previamente. Hay rituales de saludo, de despedida, de la distancia de la que hablábamos, de las maneras de relacionarnos, de vincularnos físicamente, que van a tener que ser como atravesadas por el conocimiento. Y creo que hay que quitarles temores, digamos, sospechas a todo el fenómeno que se ha acumulado con esta inminencia de una enfermedad para la cual no tenemos anticuerpos. Creo que la escuela en este punto del cambio de rituales tiene que incorporar toda la problemática de lo que significa la mortalidad en nuestra condición humana. Yo creo que la escuela históricamente no ha tematizado, no ha puesto en la conversación del conocimiento humano con los niños las problemáticas de la muerte. Quizá por la tradición moderna que la escuela tiene de desechar, digamos, eclipsar o negar la centralidad de nuestra condición mortal. Y me parece que los niños tienen que recibir, digamos, como problema esta situación que si no sería como no estar a la altura de lo que subyace a estar en la inminencia de un efecto de esta naturaleza. En fin, creo que hay un libro maravilloso que es el de Norbert Elias, La soledad de los moribundos, que grafica de alguna manera el terrible dolor moderno de ocultar, eclipsar, sacarlo fuera de la pantalla a los ancianos, a los moribundos, a los enfermos terminales. Creo que me parece que una derivación de esta pandemia es transparentar nuestra condición, que es mortal y que a los niños se les ha históricamente hurtado esa dimensión, como si se los invitara a una inmortalidad que no es tal. En fin, me parece que hay también una exigencia que la escuela también se instale como una institución de pensamiento prospectivo, que aborde con los niños el estudio de los escenarios de futuro, porque una de las cosas que quita la pandemia es la imposibilidad de representarse el futuro. Y la invitación es a que los chicos puedan estudiarlo, el futuro como se estudia cualquier objeto de conocimiento, y al estudiarlo lo puedan anticipar en el presente, es decir, en los futuros que estudian y que son valiosos en su representación, poder anticiparlos en el presente. Me parece que ahí hay un cambio en los lenguajes, así como hay un cambio en los lenguajes respecto a poner en escena la condición de mortalidad, también un cambio en los lenguajes respecto a todas las políticas de cuidado. El modo en que nos cuidábamos ya no es el que necesitamos después de la pandemia. Hay, me parece a mí, una invitación a cuidarnos y de afrontar los riesgos con mayor conocimiento y entereza e integridad. Entonces, todas las palabras, las viejas palabras que eran comunes en la escuela,
también adquieren después de la pandemia un carácter polisémico. El recreo no va a ser de ninguna manera el mismo. El aula, en fin, la asistencia, la obligatoriedad escolar, todo va a ser resignificado porque hay un impulso a resignificar el vocabulario con el que nos estábamos, incluso la palabra evaluación, con el que nos estábamos vinculando. Entonces, hay una necesidad también de invitar a que la escuela de la pospandemia pueda ser una escuela mixta, híbrida, que alterne lo presencial con lo tecnológico, y que sea intermitente entre ambos espacios, y de alguna manera que se construyan consensos respecto a la movilidad, porque uno de los efectos más notorios de la pospandemia es el regreso de las migraciones internas. Así como en epidemias anteriores la población se desplazó de un punto al otro buscando nuevos horizontes laborales o de morada, de vivienda, también en esta el empobrecimiento colectivo va a generar movimientos internos que hagan que las escuelas incorporen la movilidad de su matrícula como un tema corriente y no excepcional. Creo que las afectaciones por migraciones internas son por demás importantes de considerar. Y por supuesto, así como los padres, el teletrabajo, los niños van a tener, los adolescentes también, teleaprendizajes articulados con una presencialidad mucho más directa y profunda, tal vez, que en las viejas normalidades del pasado. Para seguir, pero acá tenemos las limitaciones del formato. Y continuémoslo, nos debemos el café, o por lo menos podríamos hacer algún Zoom de estos más tranquilos entre nosotros y charlar un rato de estas cosas. Muchísimas gracias, Adrián, y disfruté mucho la conversación.